Ante todo, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a aprovechar el tiempo para hacer repaso de los temas que se avanzaron durante esta semana. Así que para poder hacer este repaso, vamos a poner una situación en la cual se involucre lo de la digestión o metabolismo de carbohidratos. Ya, entonces vamos a aprovechar que acá tenemos la tablet y vamos a plantear una situación. Entonces, tenemos esta situación. Tú. Tú despertaste ah, en la mañana y obviamente estás muy hambriento y decides que es hora de comer el recalentado. Bien, tu recalentado tal vez es un buen arroz chaufa con frijoles, un tacu tacu, bastante carbo. Y es momento de recordar qué es lo que va a pasar ahora que te vas a empujar todo tu recalentado de tacu tacu, que es principalmente arroz y frijoles. Bien, vas a alimentarte, o sea, vas a consumir ese alimento y lo primero que va a pasar es que pues todo va a terminar en la boca va a empezar el proceso de digestión y dentro del proceso de digestión, la digestión mecánica, que es a través de la masticación, y la digestión química, que sea a través de las diferentes enzimas y secreciones que tiene el sistema gastrointestinal. Tenemos en la saliva una enzima que denominamos la amilasa, la alfa amilasa. Esta amilasa es una enzima que degrada o rompe enlaces ocídicos, o sea, enlaces que unen a los polímeros que están en los alimentos. Y para eso recordamos, ¿no? Los polímeros que encontramos en la alimentación, como en el arroz, la papa y el frijol que te estás comiendo ahí en tu desayuno, son polímeros que denominamos el almidón, ¿no? El almidón. Que son estructuras que pueden estar así, ¿no? Ramificadas, son polímeros de polisacáridos, ¿no? Que contienen bastantes unidades de carbohidratos. Entonces, estas unidades de polímeros de almidón van a ser destruidos los enlaces por la alfamilasa. Recordamos que en los enlaces lineales de un almidón es la amilosa y los enlaces que empiezan a ramificarse o las secciones que empiezan a ramificarse se denominan milopeptina. Entonces, un almidón, un almidón está conformado por amilopectina, que contiene estructuras ramificadas, y la famosa amilosa, la amilosa. Bien, entonces la amilosa tiene prácticamente full enlaces alfa 1,4. O sea, acá hay enlaces alfa 1,4 en grandes cantidades. Y la alfa amilasa, ¿qué es lo que hace? Rompe los enlaces alfa 1,4, pero no los rompe en cualquier lugar. Solo rompe los enlaces internos, ¿no? Los enlaces internos alfa 1,4. Pero los enlaces terminales, o sea, los que están al final, los enlaces finales, como el de acá, no los toca. Entonces, eso recordar que es importante. Y también la amilasa no corta enlaces alfa 1,6. Recordemos que este es un típico enlace alfa 1,6 porque forma ramificaciones, ¿no? Enlace alfa 1,6. Entonces, la alfa amilasa tampoco rompe estos enlaces ni sus amigos alfa 1,4 que lo están rodeando. Entonces, no se rompen enlaces alfa 1,6 ni los alfa 1,4 adyacentes, ni tampoco los terminales. Por lo tanto, los productos de la degradación de la alfa amilasa terminan siendo tres principalmente: la maltotriosa, la maltosa y las dextrinas. Ya, dextrinas. Esos son los principales productos que se genera de la digestión química con alfa amilasa. Recordemos que la amilasa puede ser amilasa salival y la amilasa pancreática. ¿Ya? Cada uno actúa en el lugar donde es secretado. Bien, pues una vez que ese componente ya está pasando a la arcada dentaria y va llegando al esófago, pues se encuentra con el estómago. Siguiente parada. En el estómago, pues hay ácido clorhídrico producido por las células parietales de la mucosa gastrointestinal que van a ayudar un poco a la digestión, una digestión ácida.
De ahí va a pasar al intestino. En el intestino, pues va a ser presa de la amilasa pancreática, que va a seguir rompiendo enlaces de la misma manera que la amilasa salival, solo que pues a los restantes que queden de la degradación en la boca. Entonces, una vez que la alfa pancreática está actuando, llega una cantidad de oligosacáridos a la zona intestinal, principalmente la zona del duodeno. Una vez que llega a la zona del duodeno, nosotros necesitamos absorber los monómeros de glucosa que puedan haber quedado del proceso de digestión química a través de transportadores, ¿no? Tenemos un transportador muy importante que se denomina el transportador SGLT1 que está por acá. SGLT1, recordemos que hay uno similar en el riñón. Entonces, en el riñón está la versión SGLT2, ¿no? En este transportador, SGLT1 es un simporte. ¿Por qué? Porque mete glucosa y mete galactosa, o sea, mete estos dos, puede meter a glucosa o galactosa, pero lo hace con la ayuda de la fuerza de un sodio. Entonces, es un transportador, un cotransporte sin porte que mete moléculas de sodio y también mete un carbohidrato, ¿no? Juntos. Ahora, una vez que ingresa el sodio empieza a aumentar y también la glucosa o galactosa que ingrese por ahí. Entonces, ellos tienen que de alguna manera salir para mantener la gradiente de absorción. Para eso hay un transportador al otro lado que es el GLUT2. Ese GLUT2 permite la salida de la glucosa del enterocito para que pueda entrar a la sangre, ¿no? Entonces, GLUT2 es muy importante. Para el caso del sodio, pues recordemos que el sodio es predominantemente extracelular y por lo tanto no es factible sacarlo, a menos que tengas un transporte activo primario, como la bomba de sodio de potasio que está por acá, la bomba de sodio de potasio. Esa bomba de sodio de potasio saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿no? Para que podamos mantener un flujo de entrada de sodio para que puedan entrar los carbohidratos. Entonces, entra el sodio y sale por acá, ingresa por aquí y sale por ahí. Igual que la glucosa ingresa por acá y sale por acá. Todo este mecanismo de transporte ayuda a mantener gradientes que pueden mantener la absorción de estas sustancias. Ahora, en conjunto, ese sistema con ese sistema se denomina transporte activo secundario. ¿Por qué? Es un transporte activo secundario, el transporte de glucosa, porque usa un cotransporte junto con un transporte activo primario para poder mantenerse una gradiente, ¿no? De absorción de nutrientes. Bien, entonces eso ya quedó más claro. Ahora, el tema de la fructosa, que también está en la alimentación. La fructosa ingresa por el GLUT5, ¿no? GLUT5, una vez que ingresa, sale por el GLUT2. Y nada más, y así llega al otro lado, que es el torrente sanguíneo. Perfecto. Ahora hay que visualizar un poquito más con detalle cómo es la absorción en el intestino. Entonces, lo que tenemos aquí está llegando a todos los productos de la digestión de la amilasa salival, el estómago y la amilasa pancreática, y te quedan oligosacáridos. Entonces, tenemos péptidos, tripéptidos, dipéptidos y demás que necesitan ser degradados a monómeros para poder ingresar. Acá tenemos la lactosa. La lactosa se tiene que convertir en glucosa y galactosa. Para que esto pase, se requieren algunas enzimas que están en la membrana del enterocito, ¿no? Esta es la membrana del enterocito del intestino. Entonces ahí en esa célula, en ese enterocito, hay enzimas disacaridasas que pueden romper ese enlace. Entonces la lactosa, a través de esta enzima que se llama lactasa, que la producimos en grandes cantidades cuando somos pequeños para poder absorber la leche, eh, degrada la lactosa y lo convierte en sus monómeros, ¿no? Que son glucosa y galactosa. Y ya a través del transporte SGLT1 puede ingresar gracias al aporte de ion sodio. Entonces,
Así es la situación de la lactasa. Ahora, tenemos otra enzima que se denomina la glucoamilasa, ¿no? O también conocido como maltasa. Esta enzima también es una sacaridasa que puede romper enlaces de maltotriosas y maltosas para convertirlos en monómeros de glucosa. Recordemos que las maltosas o maltotriosas están formadas por glucosas. Es una vez degradados, los monómeros pueden ingresar a través de un transportador SGLT1, gracias a la fuerza del sodio, ingresan al enterocito. Y por último, aquí tenemos otro tipo de enzimas que hay en la membrana del enterocito, que es la sacarasa isomaltasa. La sacarasa isomaltasa rompe enlaces de la sacarosa, ¿no? La sacarosa, recordemos que está constituido por una fructosa y una glucosa. La sacarosa es el azúcar que usamos para endulzar los alimentos, los postres, ¿no? Está en cantidades en pequeñas en la fruta, más hay fructosa, pero también está presente. Entonces, la sacarasa rompe estos enlaces de la sacarosa para formar los monómeros de glucosa y fructosa. Y la isomaltasa, que también está pegada al complejo de sacarasa, como pueden ver en esta imagen, rompe enlaces alfa 1,6 para liberar los fragmentos ya sea de maltotriosas o maltosas. Ya con la ayuda de una maltasa como la que está por acá, pues se pueden obtener los monómeros que van a ingresar por transportadores SGLT y GLUT5 en el caso de la fructosa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se absorben todas estas sustancias? Todos estos carbohidratos. Estos carbohidratos pasan al enterocito y a través de un transportador, dijimos, ¿no? Un transportador que está en el otro lado del enterocito, que es el GLUT2, ¿no? El GLUT2, ellos van a pasar al espacio intersticial, que de ahí se conecta con los vasos sanguíneos. Entonces, lo que queremos es que llegue todo a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, acá está, todos los carbohidratos llegaron a la sangre, ¿no? Llegaron a la sangre. Pero no se pueden quedar en la sangre, necesitan llegar a un destino muy, muy importante, que son las células que van a necesariamente hacer metabolismo. Entonces, están en la sangre, pero necesitan salir de ese ambiente a través justamente de otras células que están en la sangre, que tienen transportadores GLUT, y de ahí van a pasar al intersticio, donde van a llegar a las células blanco. Células importantes, por ejemplo, el adipocito, como ejemplo acá, los miocitos, que son las células musculares, y los hepatocitos y células beta como representantes de otros grupos celulares importantes, como hígado y páncreas. Bien. El adipocito. La forma de ingreso de la glucosa en buena cantidad del adipocito es a través de un transportador que denominamos el GLUT4. ¿Ya? Para el adipocito muy importante que ingresa la glucosa a través de GLUT4. Para el miocito también, ¿no? Para que ingrese de buena manera a los miocitos la glucosa, GLUT4, transportador GLUT4. Es un unipor de glucosa. Y para el caso de los hepatocitos, pues muy importante el famoso GLUT2 y también para el páncreas, ¿no? Las células beta del páncreas. Bien, ahora recordemos que en el caso de las células beta del páncreas, su función principal como un órgano endocrino es la producción de insulina, la cual se manifiesta cuando hay concentraciones de glucosa mayores a 100 miligramos por decilitro. Una vez que la glucosa es liberada, pues, no, perdón, la insulina es liberada, los transportadores GLUT recién son funcionales y pueden dejar que la glucosa ingrese a estos grupos celulares del adipocito y el miocito, que son súper importantes. Bien, entonces así llegó la glucosa hasta las células. Ahora hay que tratar de entender qué es lo que pasa en ese punto. Entonces, en ese punto tenemos la glucosa, la estrella, en todo este recorrido. La glucosa puede escoger diferentes caminos. La bendita glicólisis puede escoger irse para hacer glucógeno, puede irse a la vía de las pentosas e incluso podría escoger una vía de sorbitol, ¿no? Otra vía adicional. Entonces, la glucosa escoge dónde ir de acuerdo al estado
se encuentra el metabolismo. Dijimos que nuestro caso inicial era ustedes en la mañana están de mucha hambre y quieren comer después su caucao, ¿no? Quieren empujarse una cantidad de comida así importante para mantenerse en el día. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el estado alimentado, ¿no? Aquí estás tú queriéndote comer tu caucao, ¿no? Entonces, te lo estás comiendo, te comes tu caucao. ¿Y qué es lo que pasa? Ingresa glucosa por toda la parte de digestión y absorción y llega a tus células. Y la glucosa llega a tus células y dice, ¿y ahora qué? No, no pensé llegar tan lejos. Entonces, ah, en el estado alimentado hay algo muy importante. Se estimula la producción de una sustancia que se denomina, acá no funciona, ajá, no está funcionando esto de acá. Bien, pero tomamos en consideración que empieza a funcionar una sustancia muy importante que se denomina la insulina. Y ahora que está funcionando. La insulina. Entonces, cuando estás alimentándote, funciona o reina la hormona insulina. La insulina. Ujú. Bien, entonces, la insulina es una hormona que secreta el páncreas cuando tú estás en estado alimentado y promueve el anabolismo. Dentro de las funciones de la insulina es estimular algunas vías, como la vía central para escoger un camino de la glucosa es la glicólisis, pues la insulina prácticamente favorece la glicólisis, ya favorece la glicólisis. Entonces estamos así en una situación en la que acabas, estás comiendo y estás en anabolismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la glicólisis? Pues la glucosa continúa, ¿no? El camino, ¿no? Y se vuelve glucosa 6-fosfato. Importante porque en glucosa 6-fosfato ya no va a salir de la célula, se va a quedar atrapada. Y como glucosa 6-fosfato puedes coger acá dos caminos, ¿no? El camino de la glucogénesis o el camino de las pentosas, ¿no? Difícil decisión. ¿Cuál escojo? Camino del glucógeno, camino de las pentosas, ¿no? O en todo caso podría continuar su camino por la glico, ¿no? Pero cuando te estás alimentando, la insulina estimula mucho a una hormona que se llama la glucógeno sinteasa. Entonces acá vamos a poner la GSK. No, la glucógeno GS, no. La glucógeno sinteasa. La insulina que hace la recontraactiva. Y si tú activas al glucógeno sinteasa a través de insulina porque estás en anabolismo, tú vas a ir por acá, ¿no? La glucosa 6-fosfato se transforma a glucosa 1-fosfato y aquí se forma después la UDP glucosa. Recuerden que esto se une a un péptido iniciador cebador, que es la glucogenina, ¿no? Un péptido, la glucogenina. Y esa glucogenina, que es como una trampa, ¿no? La glucogenina está esperando ahí que vengan más UDP glucosas. Gracias a esta glucogenina, pues se van a ir formando más cadenas, ¿no? Más cadenas. La cadena se va a formar de glucógeno. Por ahí, pues, la glucógeno sinteasa va armando, ¿no? Así estructuras lineales, pero hay un momento en el que toca ya ramificar. Entonces hay una enzima ramificante que forma un enlace alfa 1,6, ¿no? Por acá todos son alfa 1,4, pero por acá una enzima ramificante forma enlaces alfa 1,6, ¿no? Alfa 1,6. No se mira bien esto, vamos a dibujarlo mejor. Acá y es alfa 1,6. Bien, los enlaces. Ahora, la enzima ramificante pues va a continuar acá alfa 1,4, alfa 1,4 y acá también alfa 1,4, alfa 1,4, hasta que alguno decida que necesita ramificarse. Ya cuando se ramifica, pues sigue su camino igual, ¿no? Acá. Y se forma una red de polímeros que denominamos glucógeno, ¿no? Y esto es, ¿en qué tejido se forma el glucógeno? Pues en hígado
y en músculo, ¿no? Solo que el hígado cuando lo guarda, después te lo puede regresar. En cambio, en el músculo no pasa eso, ¿no? Una vez que se lo guarda, solo es para él. Bien, este estado se estimula con insulina, ¿no? La insulina promueve la glucogénesis, ¿no? Acá le ponen como glicogénesis, glucogénesis, ¿no? Para formar glucógeno. Bien. Ahora, también la insulina promueve, ¿no? La vía de las pentosas. No es una excepción, ¿no? Promueve la vía de las pentosas porque estamos en estado de formación y anabolismo. Entonces, por acá la glucosa 6-fosfato continúa su camino. Recordemos que hay una fase, ¿no? Una fase oxidativa, que lo que nos importa de esa fase oxidativa es que se van a formar NADP reducido, no es lo que nos importa, ¿no? Un NADP reducido. Y como la fase oxidativa tiene dos reacciones, se van a formar dos NADP reducidos. ¿Por qué era importante ese NADP reducido? Porque se usa para formar el famoso tripéptido glutatión, que es un antioxidante importantísimo en la célula. También porque estos NADPH ayudan a la formación de colesterol y ácidos grasos. Bien, entonces son cosas importantes. También contribuye en parte a otra vía, que es la vía del sorbitol, pero ahí no nos metemos todavía. Es una fase oxidativa, ¿no? Entonces, después de pasar esta fase oxidativa, pasan a una fase no oxidativa. La fase oxidativa, recordamos que es una fase irreversible, ¿no? Entonces, esta es una fase irreversible. Esta es una fase reversible, la fase no oxidativa. La fase no oxidativa se caracteriza porque tiene la contribución de enzimas que hacen todos los cambios de los carbonos, denominados las aldolasas, ¿no? Aldolasas y las transaldolasas y transetolasas. Transaldolasas y transetolasas. Que sus funciones principales es intercambiar unidades de carbonos, dos o tres, y le cambian el género, ¿no? Prácticamente a las aldosas y las vuelven cetosas, o al revés, ¿no? De cetosas a aldosas. Bien, esa transición puede generar algunos componentes importantes como la ribosa 5-fosfato, ¿no? Ribosa 5-fosfato. ¿Y por qué este producto es importante? Porque la ribosa 5-fosfato es justamente una de las bases o de los pilares para formar el ADN, el material genético, ¿no? Entonces, esa fase, esa vueltita que en los libros de inglés le dicen el HMP shunt, o es la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Ya vimos que tiene una fase oxidativa, una fase no oxidativa. En la fase oxidativa se produce NADPH y eso es lo importante para el glutatión, colesterol, ácidos grasos. Y la fase no oxidativa, que es una fase reversible, en la cual las transaldolasas y transetolasas realizan cambios a las moléculas ahí de carbohidratos que ingresan y al final del proceso se forma ribosa 5-fosfato que termina formando al final ribosa 6-fosfato y de nuevo retorna a la glicólisis, ¿no? Porque estamos acá en la glicólisis. Bien. Algo importante recordar es que parte de esto también genera la ribosa 5-fosfato, que es importante para la formación del ADN, ¿no? De componentes del ADN. Bien, entonces continúa por aquí la glicólisis, ¿no? La glicólisis. Ya de glucosa 6-fosfato, ahora pasamos a fructosa 6-fosfato. Aquí hay una enzima muy importante que es la famosa PFK1. PFK son sus siglas, ¿no? Fosfofructoquinasa 1. De aquí va a haber otra enzima que va doblemente no, perdón, que nos estamos equivocando. Esta de acá es una enzima que simplemente cambia de glucosa a fructosa. Todavía no ha fosforilado a nadie. Es una isomerasa, ¿no? Una isomerasa, una hexosa isomerasa.
bien, de fructosa 6-fosfato, de glucosa a fructosa 6-fosfato, porque son isómeros, ¿no? Es una isomerasa. Aquí recién interactúa esa enzima que les comentaba, la PFK1, porque se va a fosforilar la fructosa 6-fosfato para que ahora tenga 1,6, o sea, tenga dos fosfatos. Aquí en este punto hay una enzima que es la aldolasa tipo B, eh, que va a romper esa fructosa de 6 carbonos en dos para generar dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Entonces es una aldolasa así tipo B, ¿no? Hay varios tipos. Bien, después de que se genera esto, el gliceraldehído, dos gliceraldehídos por lo regular, pero el gliceraldehído 3-fosfato sufre un fenómeno de fosforilación a nivel de sustrato y se forma el 1,3 bifosfoglicerato. En este punto, recordamos que hay generación de un NADH, ¿no? Eso es muy importante. Bien, entonces este equivalente reductor es importante porque más tarde nos puede ayudar a formar energía en la mitocondria, ¿no? Es un equivalente energético. Ahora, la siguiente reacción del, del 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, eh, como ya se dio aquí la fosforilación a nivel de sustrato, porque este producto se fosforiló, aquí el estar fosforilado es bastante energético, entonces este proceso libera energía. Entonces, vamos a liberar energía aquí, porque hay dos fosfatos, 1,3, ¿no? Liberamos PROC, un ATP, pero ese ATP fue una ganancia muy buena, porque previamente se hizo una fosforilación a nivel de sustrato. Ahora, de ahí, pues solo queda algunas reacciones más, pero antes de pasar, algo muy importante. Hay unas células sanguíneas, los glóbulos rojos, que tienen esta vía metabólica un poco bifurcada, ¿no? Del 3-fosfolicerato, antes de llegar a 3-fosfolicerato, ellos bifurcan la reacción para poder conseguir un producto que se llama 2,3-bifosfolicerato a través de una enzima mutasa, ¿no? Entonces, por acá hay una mutasa. Esa mutasa transforma el 1,3 a 2,3 bifosfoglicerato. Y de ahí recién puede volver a esta vía, ¿no? Eso es el glóbulo rojo, ¿no? Entonces uno diría, pero ¿por qué? Porque eso es importante. Porque esto que también le dicen 2,3 bifosfoglicerato es otra manera de representarlo. 2,3 BFG es importante para que el glóbulo rojo pueda, pueda liberar el oxígeno que tiene atrapado en el hierro de la hemoglobina. Entonces, la molécula tetrapirrólica de la hemoglobina, que es un complejo, un grupo prostético bastante fuerte dentro del glóbulo rojo, contiene esto, ¿no? El oxígeno. La unión es tan fuerte que ellos no quieren liberarlo, ¿no? Los glóbulos rojos. Pero el 2,3 fosfoglicerato le dice, oye, ya pues déjalo salir, no seas tan aguado. Ya, dicen, está bien, le vamos a dejar libre. Entonces, dejan al oxígeno que sea libre, ¿ya? Y de esa manera, este metabolismo del glóbulo rojo permite que el oxígeno que ahora está libre pueda ser de ayuda para la célula, en este caso, el músculo, que requiere bastante oxígeno. Eso pasa en el glóbulo rojo. De ahí, pues las reacciones continúan a través de la glicólisis. Ya tenemos el 3-fosfolicerato que pasa a 2-fosfolicerato. Ahí no hay nada importante. De ahí viene una reacción muy importante, ¿no?
Aunque bueno, no recordando que de aquí, para fosfenol piruvato, acá hay una enolasa, ¿no? Porque se forma un enol, ¿no? Una enolasa. Bien, entonces esta enolasa transforma el 2-fosfoliserato en fosfenol piruvato. Este fosfenol piruvato es muy energético, de hecho está así, a punto de estallar. ¿Por qué? Está muy energético, porque es una enolasa. Ahora, otra cosa que tal vez no les comenté es que la mayoría de estas enzimas para liberar tanta energía en el proceso requieren un magnesio más 2. Resulta que la mayoría de enzimas que genera así ATP y es muy energética requiere magnesio. Por eso a veces el magnesio es promocionado como un metal que te puede dar energía, pero en sí es porque o sea, estos iones son de ayuda para justamente estas enzimas metabólicas, ¿no? Como el fosfenol piruvato, o sea, depende de magnesio, ¿no? Es importante para su funcionalidad. Bien, entonces, el fosfanol piruvato, a través de la famosa piruvato quinasa, ¿ya? Se transforma en piruvato y para eso pluk, libera un ATP, ¿no? Entonces, ahí se generaron los ATPs finales de él y se formó el famoso piruvato a partir de la glucosa. Cosas importantes que recordar en esta vía de la glicólisis, pues, que hay enzimas reguladoras. La primera enzima reguladora es la exoquinasa o glucoquinasa. Esos son al inicio, ¿no? La primera reacción es su primera enzima reguladora, ¿ya? Porque lo atrapa. Y esto recuerden que consume ATP, entonces esto prácticamente consume ATP, ¿no? Consume ATP. La siguiente reacción es súper importante que es reguladora, es justamente la que sigue, ¿no? La reacción de la PFK, ¿no? La PFK1. La PFK1, fosfobrutoquinasa 1, también es una reacción irreversible que consume ATP. Entonces aquí estamos en una fase de inversión de energía. Estamos invirtiendo ATPs. Ya, pero continúas, por ahí sobreviene en este punto la fosforilación a nivel de sustrato. La fosforilación a nivel de sustrato se llena de fósforo, pero cuando te llenas de fósforo, ¿qué pasa? Estás bien enojado y sueltas ATP, ¿no? Entonces, esta reacción es bastante energética, pero fue muy ahorrativa, ¿no? Es un proceso muy interesante. Y de ahí viene la tercera reacción, porque ya hablamos de la primera y segunda reacción, ¿no? La primera reacción, exoquinasa glucoquinasa, enzima reguladora, PFK, segunda enzima reguladora, y por último está la piruvatoquinasa, la tercera enzima reguladora. Al fin, acá ya no se consume ATP, más bien se produce ATP. Ganancia neta, invertiste dos ATPs acá, invertiste un ATP, otro ATP, pero al final lo que, lo que produjiste acá son dos ATPs, porque recuerda que son todo por dos, ¿no? Son dos de estas, dos moléculas de estas, y al final terminas con dos piruvatos. Bien, ahora, cuando eres piruvato, puedes escoger diferentes vías, ¿ya? Puedes escoger diferentes vías. Entonces, no hagamos caso de esto todavía, porque eso lo van a ver en metabolismo de proteínas. Tú puedes escoger por acá hacer lactato. Entonces, hay una enzima, una reductasa, que te puede llevar para esa ruta, ¿no? La ruta de lactato. Pero eso se da más que nada en condiciones en la cual no hay oxígeno, ¿no? Entonces por acá hay una enzima que es la lactato deshidrogenasa que te lleva de acá a acá, ¿no? Bien, pero no, nosotros vamos a continuar en el estado alimentado. Esta ruta, la glicólisis está funcionando porque es la vía troncal en la cual a partir se va a ir una parte, se va a ir a formar glucógeno y otra parte se va a ir a la vía de las pentosas fosfato que acá se denomina HMM-CHOT, ¿ya? O vía de las pentosas. Y también la glicólisis termina en piruvato.
Pero no se quedan con eso. Aprovechan también el ciclo de Krebs, mientras, ¿no? Mientras se pueda, se aprovecha el ciclo de Krebs. Porque el ciclo de Krebs no es una vía ni catabólica ni anabólica, es anfibólica, entonces es necesaria, es necesaria. Entonces, acá recordamos algo muy importante. De piruvato a acetil-CoA hay una enzima, que es la famosa enzima PDH, o piruvato deshidrogenasa, que requiere de algunos cofactores muy importantes para poder actuar, y lo vamos a ver por acá, la PDH, el ciclo de la PDH. Bien, esto que estoy aquí poniendo lo he sacado del libro First Aid de los Step One, así que se los he compartido también en el link de Microsoft para que lo puedan leer. Pues acá nos comenta que hay 5 cofactores importantes para poder tener la PDH activa, que es la vitamina B1, mejor conocida como pirofosfatotiamina, el ácido lipoico, el ácido pantoténico, que se expresa en coenzima A, ¿ya? O sea, la B5, una de sus formas activas es la coenzima A. La vitamina B2, conocida como riboflavina, su forma activa es la flavina adenina dinucleótido o FAT. La vitamina B3 o niacina, su forma activa es la nicotidamida adenina dinucleótido, pero eso se deriva a partir de la niacina. Entonces, ¿qué vitaminas del complejo B son importantes? Tu vitamina B1, tu vitamina B2, tu vitamina B3, tu vitamina B5 y el ácido lipoico. Ahora acá hay una mnemotecnia que, bueno, los gringos pusieron para acordarse, que es la mnemotecnia de Lovely Coenzyme for Nerds, la adorable coenzima para nerds, lo cual nos hace recordar T de tiamina, Lovely, o sea, L de lipoico, ácido lipoico, coenzyme, coenzima A, for, flavina, N, NAT, ¿no? Entonces, F de FAT, N de NAT. Ya están los 5 cofactores importantes para este complejo multienzimático de la PDH, ¿no? Entonces, aquí incluso les da algunos resúmenes de cómo se coactiva, ¿no? Acá cuando hay más NAT que NADH, pues se activa, ¿no? Cuando hay más ADP, cuando hay más calcio, se activa. Y también recuerden que eso se activa cuando hay insulina. Cuando hay insulina, nosotros podemos tener la enzima más activa, ¿ya? No se olviden de leer el Harper para poder recordar algunos detalles. Entonces, la PDH es un complejo multienzimático que comprende 3 enzimas. Le vamos a denominar complejo E1, E2, E3. Tenemos la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoiltransactilasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa. Y pues, como les iba contando en clase, esto lo vamos a tomar como uno de mis episodios en cómo yo hacía para regresar de la UPN. Yo podría ser el piruvato, ¿no? Yo soy el piruvato. Y mi salvación para salirme de ese lugar tan terrible era coger el primer chosicano que veía. Entonces, para poder acoplarme al chosicano, tenía que buscar el complejo E1. Complejo E1 tiene su pirofosfato de tiamina, que es el PTT. Entonces, la esperanza es acoplarse a una tiamina, como sea. Entonces, acá, primer paso es que yo, piruvato, me acople al PTT o la tiamina, pirofosfato de tiamina, del complejo E1. Pero uno va todo chill, todo tranquilo, y hay un momento en el que el chasicano te hace transbordo, ¿no? Entonces, como que no llegas a tu destino. Te dice, bueno, estamos en Santa Clara, es momento de que te pases al otro carro para que llegues a tu destino. Entonces ya toca irse a otro lugar. Entonces, el otro lugar que nos van a pasar de E1 a E2, el transbordo va a ser al ácido lipoico. Pero ya en este punto vemos de que nos han quitado un CO2, entonces nos han descarboxilado. Nos han descarboxilado. Entonces, acá ya nos hemos descarboxilado y ahora cuando tú haces el transbordo del ácido lipoico en el complejo E2, pasamos de E1 a E2. En E2 tú te subes al ácido lipoico
Acá está el piruvato que había ingresado al ácido lipoico, solo que tú, al momento de entrar, tú le pagas tu pasaje de un par de electrones. Gracias a ese par de electrones, este ácido lipoico se reduce, y por lo tanto este de acá se oxida, se oxida. Entonces, pero ya estás en el complejo E2. ¿Bien? Una vez que estás en el complejo E2, vamos a borrar todo esto. Y vamos a bajar. Una vez que estás acá en el complejo E2, todo oxidado, pero aún con vida, pues viene por ti un acetil-CoA, que es la forma activa de la vitamina B5, ¿ya? Mejor conocido como ácido pantoténico, y te lleva, ¿no? Te lleva. Entonces, acá estás tú, te lleva en forma de acetil-CoA, ¿no? Te saca acá de aquí y te lleva acá. Bien, pero nos damos cuenta de que el ácido lipoico quedó resentido, necesita oxidarse, está reducido. Entonces por acá el complejo E3 le dice, oye, yo tengo un fat oxidado, ¿qué hacemos? No sé, pues, tú te quieres oxidar, ¿no? Sí, y yo me quiero reducir, ajá, entonces, ¿cómo hacemos? Ya pues, ¿qué tal si me regalas tus electrones y todos felices? Ya chévere, entonces el ácido lipoico le regala sus electrones, ¿no? Al FAT del complejo de 3. Una vez que se los da, pues el FAT se reduce. Entonces vemos de que se redujo el FAT, ya ahí está bien reducido, y el ácido lipoico está como quiere, ¿no? Está todo oxidado. Pero esta proteína L3 no se queda conforme con esos FAT. Parece que al final no le gustó el paquete, ¿no? Dije, no, la verdad es que creo que hice mal, no debía aceptar estos electrones. Entonces que dice, oye, pero por acá hay un NAT que parece que sí los quiere. Ah, ya, chévere, entonces hablamos, te los doy. Entonces acá le da sus electrones. Los electrones van justamente con el hidrógeno, ¿no? Entonces el FAT se llena de los hidrógenos y el complejo de 3 se oxida, ¿no? De nuevo. Entonces para eso ya formaste un NAT. Y el complejo E3 de nuevo tiene el FAT oxidado. Entonces acá se regeneró todo el complejo original, pirosfosfato de tiamina, ácido lipoico y el FAT con el complejo E3. Listos para recibir a otro piruvato, ¿no? En ese ciclo. Bien, entonces así funciona la piruvato deshidrogenasa que por acá, la famosa PDH. Pues acaso todo lo que les comento lo estoy sacando del Step 1 First Site que está en el enlace de Microsoft para que lo puedan chequear. Bien, entonces esta ruta de acá podría ser posible, pero esta ruta es para formar ácidos grasos y todavía no nos toca eso, así que eh, esa ruta sí pasa, pero no la vamos a ver, ¿ya? Tampoco la de acá, que es para formar grasitas. Pero acetil-CoA puede continuar su camino, pues ahí empieza el rap, ¿no? El oxalacetato junto con el acetil-CoA con el oxalacetato forman el citrato. Ahora, los libros de STEPS de preparación para el examen de Estados Unidos consideran a esa primera reacción como una reacción irreversible. Así que yo estoy tomando en consideración eso porque son exámenes internacionales que ellos preguntan de esta manera. Entonces, cons- consideremos eso, ¿no? Esta primera reacción de oxalocetato-citrato la consideramos una reacción irreversible, ¿no? Por lo tanto, ahí la enzima, la citrato sinteasa, que es la que va acá, ¿no? La que hace esto es la citrato sinteasa o sintasa, que es igual, es considerada una reacción irreversible. Bien, de ahí al citrato, según el RAP, ¿no? Se transforma en isocitrato y de ahí viene una segunda reacción irreversible según todo el review del Step 1. Entonces, ok, de isocitrato, alfa-cetoglutarato, que es, es, es otra enzima, acá la isocitrato deshidrogenasa. O sea, como miran ustedes, de acá a acá prácticamente hay fenómenos de oxidación y reducción. Entonces,
Acá esto se va oxidando, entonces sería una isocitrato, o sea, como lo que se llamaba deshidrogenasa. Ahora, esta reacción, que también el step 1 lo considera irreversible y por lo tanto reguladora de este ciclo, tiene algo muy importante, ¿no? Aquí se da la primera liberación de un NAT reducido. Bien, ahora de aquí viene el alfa-cetoglucarato y se transforma a este succinil-CoA, ¿no? Entonces, esta reacción es muy importante porque también es considerada una de las reacciones irreversibles por excelencia, ¿no? Por excelencia, incluso está acá marcadito con una T de que es importante. Y aquí también se genera una producción de NAT. Entonces aquí también, como parte del proceso, se libera NAT reducido. Entonces acá ya producimos dos NAT. Dijimos en clases que el ciclo de Krebs produce 3 NAT, un FAT y un GTP. Entonces llevamos dos NAT. Y ya tenemos succinil-CoA. Bien, succinil-CoA. Este succinil-CoA pues es bastante energético. Esta parte energética está acompañada de un fenómeno de fosforilación oxidativa, no, o fosforilación, no, perdón, no fosforilación oxidativa, fosforilación a nivel de sustrato. Bien, succinil-CoA azucinato es un fenómeno energético fuerte, por lo tanto libera ATP. Ya, ATP. Bien, bueno, este ATP que les comento es el equivalente del GTP, ¿no? Porque lo que se libera es GTP, pero eso equivale a un ATP. ¿Ya? Bien, de ahí tenemos el succinato, ¿no? Ya todo pasó chile acá. Acá también recuerden que gran parte de estas reacciones que liberan mucha energía suelen tener magnesio. Entonces acá también hay un magnesio importante en la reacción enzimática que ayuda en el proceso energético. Ahora de succinato a fumarato, o sea, el succinato que empieza a fumar libera un fat reducido. El succinato que empieza a fumar se vuelve flaco, un fat. Y de ahí el fumarato pues se vuelve malo, pasa a malato, y de malato al acetato se produce un NAT, la tercera, la tercera producción del NAT. Entonces hasta aquí vemos de que hay un NAT, dos NAT, tres NAT en las reacciones, por acá, de aquí a acá, un GTP que es equivalente a un ATP, y de succinato a fumarato un FAT. Entonces ya están todos los componentes del ciclo de Krebs formados. Bien, esta ruta no la vemos aún. Esto es para la última semana. Esto también, última semana. Esto también, siguiente semana. Y esto también, siguiente semana, ¿no? Que están unidos, pero que también suceden durante el anabolismo. Ahora, producto de todo lo comentado, pues hay componentes energéticos que se están produciendo a medida que vas comiendo, ¿no? Entonces tenemos productos energéticos que son principalmente FAT y NAT que hay que intercambiar. Bien, entonces nosotros tenemos aquí toda la famosa cadena transportadora de electrones, ¿no? Que resulta ser importante porque a partir de acá canjeamos todos los FAT y NAT que están disponibles para poder tener equivalentes de ATP. Entonces los NAT reducidos que hemos producido en el ciclo de Krebs producimos un NAT. No, perdón, en la glicólisis producimos un NAT, pero como una glucosa produce dos moléculas, entonces serían dos NAT, dos moléculas de tres carbonos serían dos NAT, y en el ciclo de Krebs, esta misma glucosa en el ciclo de Krebs produce tres NAT, entonces al final son prácticamente 5 NATs, ¿no? Estos 5 NATs pasan por una vía, ¿no? Dijimos que la manera en cómo se da la vía del NAT es complejo uno. No quiere pintar, complejo uno, complejo 3, complejo 4. Y al final terminan en la ATP sinteasa, que al menos en el compendio de los steps
le llaman complejo 5, pero es el transporte o la bomba de ATP, ¿no? Que forma ATP. Ahora, esa es la ruta del NAT. ¿Cómo son la cosa de los FAT? En- Prácticamente a partir de una glucosa se produce un FAT, ¿no? Que está en la, en el ciclo de Krebs. Bien. Ahora nos estábamos olvidando algo, ¿no? Cada vez que un piruvato ingresa al ciclo de Krebs y se convierte en acetil-CoA, la PDH produce un NAT. Entonces acá hay otro par de NATs, o sea, como dos NATs de la PDH, ¿no? Que está produciendo, porque son dos piruvatos que se convierten en acetil-CoA. Entonces serían, ¿cuántos NATs? Estamos viendo acá, 5 y 7 NATs, ¿no? 7 NATs, un FAT. Bien, entonces eso hay que transformarlo, ¿no? Ahora el FAT que se produce es justamente producto de esta reacción, ¿no? Dijimos de succinato a fumarato, eso prácticamente sucede acá, ¿no? De succinato a fumarato en el ciclo de Krebs. Eso reduce un FAT que está dentro del complejo, o sea, disponible en un complejo proteico de las proteínas de flavina que tienen el complejo 2. Entonces, el complejo 2 prácticamente ahí dentro está su FAT que se reduce y lleva los electrones. Entonces, la ruta del FAT comprende el complejo 2, la succinato deshidrogenasa, por esta reacción del ciclo de Krebs del succinato, por eso le pusieron ese nombre, lo lleva al complejo 3 y de ahí lo lleva al complejo 4 y de ahí pues va al ATP sinteasa que viene a ser el complejo 5. Bien, entonces vamos a borrar todo esto para que no estemos confundiendo algunas cosas, pero ya estamos más quedando claro lo que está haciendo. Bien, entonces veamos la conjunción de lo comentado, ya de las rutas y cómo es que impactan al final en la producción de ATP, y eso es algo muy sencillo, ¿no? Este espacio de acá se denomina el espacio intermembrana. Ya, intermembrana, porque aquí hay otra membrana más para salir de la mitocondria. Esta es la membrana interna y esta es la membrana externa. Y este es un espacio intermembrana. Bien, acá está la matriz. Y aquí en la matriz sucedió todo el ciclo de Krebs, ¿ya? Todo el ciclo de Krebs. Ah, ya, acá está al revés. La figurita está al revés. Vamos a hacerlo con la orientación de la figurita para que no nos confundamos, ¿ya? Voy a borrar esto, ya. Según la figurita, ya, esta es la membrana interna, ya. Esto no varía obviamente porque en la membrana interna es donde están los complejos, ¿no? Entonces, membrana interna de la mitocondria, ahí está, ahí en las crestitas, ¿no? De la mitocondria, ya, esta es la membrana interna. Esto de acá, para, para esta gráfica, esta es la membrana, no, este es, ya, para objetos de esto, por acá estaría la membrana externa, voy a dejar así. Membrana, membrana externa. Para este gráfico, esto de acá, este es el espacio intermembrana, ¿no? Espacio intermembrana. Intermembrana. Y esto vendría a ser la matriz. Sí, esta es la matriz. Entonces, esto es la parte interna donde sucede el ciclo de Krebs y demás. ¿Ya? Este medio es un medio que tiene una cantidad de hidrógenos. Entonces, por acá viene el ciclo de Krebs que comentamos, una placa para esto. Bien, ya. Entonces, cada vez que los electrones pasan por este complejo, que es un transportador prácticamente de protones de hidrógeno, cuando pasa por aquí, arroja una cantidad cuando pasa por el complejo 1, botas 4 hidrógenos, que vienen de acá, pasan por aquí y vienen acá. Cuando pasas por el complejo 2, también, pero la cantidad de hidrógenos que lleva son
Realmente son pocos, ¿no? De hecho, el complejo 2 es bastante débil al respecto. eh, y en algunos casos consideran que prácticamente es un acarreador. Entonces, como prácticamente no es permeable la cantidad de hidrógenos que puede haber afuera en la matriz, es más un acarreador de electrones para entregárselos a la coenzima Q. Este es como si no deja pasar ningún protón de hidrógeno. Bien, entonces, de hecho, algunos libros consideran de que sí puede permitir la permeabilidad de algún protón de hidrógeno, pero es despreciable. Entonces, al final ni lo cuenta. De ahí viene el famoso complejo 3. El complejo 3. El complejo 3, eh, por aquí tenemos, cuando viene los electrones al complejo 3, pues pueden pasar una cantidad de hidrógenos que también es como 4, ya como 4. Y de ahí tenemos el último complejo, ¿no? El complejo 4, que deja pasar una cantidad de hidrógenos que es 2 y 2. Bien, entonces de esa manera tenemos la distribución de los complejos, ¿no? Complejos formados por la ruta NAP, por la ruta FAT y la cantidad de hidrógenos que dejan pasar al otro lado. Bien, ahora es bueno recordar algo que hemos comentado ya en la clase respectiva, ¿no? Que 4 protones en un lado de la membrana equivalen a la formación de un ATP. Entonces, si 4 hidrógenos formados equivalen a la formación de un ATP, pues un NAT que pasa por su ruta 1, 3 y 4 producirá 2.5, no un NAT produce 2.5 ATPs. En cambio, un FAT que pasa por la ruta 2, 3, 4 solo produce 1.5 ATPs, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Todos esos hidrógenos que se acumulan o sea, si este lado se llena de hidrógenos, químicamente decimos que es de un pH más bajo. Recuerden, pH más bajos es un ambiente ácido, lo cual significa que hay gran cantidad de hidrógenos. Bien, ¿y de dónde saca los hidrógenos? De la matriz. Entonces, la matriz, ¿qué va a pasar? La matriz tiene menos hidrógenos, por lo tanto, el pH sube, ¿no? Se hace más alcalino. Bien, eso no lo olviden, por favor. Entonces, acá la gradiente de protones es fuerte y permite de que el complejo 5, que es la ATP sinteasa, que es prácticamente un rotor, empiece a dar vueltas con tanta fuerza que agarra el ADP y el pirofosfato y los pega para formar ATP. Entonces, de esa manera, este complejo forma ATP, ¿no? Aprovechando una gradiente de protones de hidrógeno como una fuerza, como un combustible de hidrógeno, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Ahora, hay un término bastante importante que ustedes deben recordar respecto a este fenómeno y que puede suceder con algunos venenos y con algunos medicamentos, que es el efecto de los famosos desacopladores y de los inhibidores de translocasos y demás. Eso lo comentamos en clase, pero de todas maneras acá hacemos el comentario. Hay sustancias que pasan las membranas de la mitocondria a través de tanto la membrana externa como la membrana interna, a través de unas proteínas que denominamos lanzaderas o translocasas, ¿ya? Entonces, hay venenos que pueden impedir el pase y salida de estas sustancias, ¿no? Que lo recuerden es importante, pero que se lo memoricen cuáles son, no, ¿ya? Ahora, el concepto es el importante y tal vez recordar, ¿no? Que al menos hay algunos de mucho interés que necesariamente, eh, o sea, son demasiado como para no nombrarlos, ¿no? Ahora,
también hay sustancias que pueden inhibir los complejos, ¿no? Que pueden inhibir el complejo uno, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4. Ajá. Entonces, por aquí podemos ver una sustancia que inhibe el complejo 4 y ustedes ya ven que los electrones donde realmente forman el complejo, o sea, forman el agua es a través del complejo 4, ¿no? Es como donde termina toda la cadena transportadora de electrones antes de formar ATP. Y una sustancia que es muy conocida, que acá le ponen como ciadina, cianuro, ¿no? Cianuro. Entonces, ojalá no se olviden que el cianuro, que ha sido un veneno muy usado en las guerras mundiales, sobre todo por el tema del espionaje por parte de los alemanes, el cianuro inhibía el complejo 4 y eso prácticamente inhabilita la mitocondria y eso producía daño, ¿no? Total y muerte inmediata por parte de esos espíritus. Bien, entonces ya aclarado el término de un inhibidor de complejo de cadena transportadora de electrones, nos queda solo recordar a los agentes desacopladores. Un agente desacoplador, que bien podría ser esta sustancia R, es una sustancia que se acomoda en la membrana de la membrana interna mitocondrial, que es esta, y lo que hace es no permite que haya un gradiente de hidrógeno, ¿no? ¿Se acuerdan que cada complejo le permitía tener una gradiente de hidrógeno para después regresar por aquí, ¿no? El complejo 5 o ATP sinteasa. Pero estos desacopladores prácticamente dicen, ah, no quiero que haya gradiente. Entonces, al final, la cantidad de hidrógenos afuera y adentro, eh, o sea, internamente en la matriz y en el espacio intermembrana, que es este, sea igual. O sea, hacen que se movilicen para que no haya gradientes. Entonces, al final, si no hay una gradiente, eso no funciona. Pero no se quedan conformes con eso. Como que los electrones están saltando en toda la membrana y ese salto es como una corriente, ¿no? Como una corriente que genera calor. Los desacopladores también, como eso no se va a guardar en moléculas de ATP de energía, se va a desperdiciar en forma de entropía. Entonces, la entropía, ¿qué va a hacer? Liberar mucho calor, ¿no? Mucho calor. Es prácticamente aquí, esto se va a volver un horno, porque no se puede producir ATP, a pesar que hay muchos electrones por aquí que están saltando, genera mucho calor. Entre los agentes desacopladores generan mucho calor, demasiado calor. Y eso puede generar episodios un poco terribles para algunos pacientes, como la hipertermia maligna, que sucede con algunos anestésicos, pero cuando eres recién nacido es importante para una sustancia que se llama la termogenina, ¿no? Algo que te mantiene calientito en tu grasa parda, grasa perfecta, cuando eres un recién nacido. Bueno, acá algunos otros puntos fijos. Eso también lo saqué del First Step One, el First Aid. Eh, rutas metabólicas o metabolismo que suceden en la mitocondria, ¿no? Acá bien marcados. Producción de acetil-CoA con la PDH, ciclo de los ácidos cítricos o ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Ya no se olviden. Eso al menos con el metabolismo de glucosa. En el citoplasma, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? La glicólisis y el HMP shunt, mejor conocido como vía de las pentosas fosfato. ¿Ya? Eso respecto al metabolismo de carbohidratos y alguna vía metabólica que esté en ambos, ¿no? Que suceda tanto en el citoplasma como en la mitocondria, la gluconeogénesis, ¿ya? Ojalá esto no se olviden, esto es fija. Ahora aquí el First Eye también brinda justamente las reacciones que son importantes en la glicólisis. Por aquí estas son dos reacciones reguladoras, las dos primeras de glucosa a glucosa 6-fosfato por la exoquinasa glucoquinasa, ¿ya? Y de fructosa a fructosa 1,6 fosfato por la
PFK1, PFK. Vamos a PFK1 o fosfofructoquinasa 1, ¿ya? Y la tercera enzima reguladora es la piruvatoquinasa o PK, piruvatoquinasa PK. Convierte fosfonol piruvato, que está muy enojado y cargado, a piruvato. Bien, ahora, hay una reacción que previamente fue una fosforilación a nivel de sustrato, que después va a liberar ATP, que es esto, ¿no? El 1.3 fosfolicerato a 3 fosfolicerato libera ATP. Estas son las reacciones que producen ATP y estas son las que lo consumen, ¿no? Fijas según el step first aid, step 1. Y acá algo muy importante. Pero antes de ir a esto, vamos a empezar a hablar de la gluconeogénesis. Y esta es la última ruta que nos faltaba comentar para terminar el repaso. Bien, entonces la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis son estrategias que tienen nuestras células para formar glucosa a partir de cualquier cosa. Entonces el objetivo es formar glucosa como sea, porque este es un estado en el cual tú no has comido nada. Entonces, ¿dónde estás? No estás. Ya, te vamos a graficar. Ese eres tú. Pero después de 12 horas de ayuno, este eres tú. ¿Por qué? Porque la glucosa se te está bajando en sangre. Entonces, ¿cómo funciona eso? Recordemos que, ahí acá borramos, estamos en un estado de ayuno. Acá está muy ancho. Ese eres tú. Después de 12 horas de ayuno. Increíble. No sé cómo sobreviviste el día anterior, estudiaste toda la noche, diste tu examen de bioquímica y estás esperando las notas. Así estás tú. Terrible. Pero, ¿qué hace tu cuerpo? Tu glucosa se te está bajando porque todas tus células la están consumiendo a través de las vías regulares de glicólisis, ciclo de Krebs y demás. En ese momento, pues tú tienes una reserva. ¿Recuerdas? Cuando comiste, reservaste tu glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Ahora, cuando tú estás en ayuno, ya no liberas insulina. Te saca la insulina, ya no es una hormona importante. Cuando estás en ayuno, tú liberas al menos 3 sustancias que regulan la glucosa. Una de ellas es la adrenalina. ¿Ya? Entonces, cuando estás en ayuno, la adrenalina te puede hacer que el corazón palpite más rápido, que sudes por las manos y demás. Esos son síntomas de que la glucosa se te está bajando. O sea, la glucosa baja también genera esas cosas porque también se libera adrenalina, ¿no? Es la sustancia, como decía uno de sus compañeros de clase, del botón de pánico, ¿no? Entonces, adrenalina. ¿Qué también se libera? Cortisol. Otra hormona contrarreguladora. Esta hormona se caracteriza por hacer que la glucosa aumente. La adrenalina también va a hacer que la glucosa aumente. Y también se libera otra sustancia contrarreguladora que se llama el glucagón, que también va a hacer que la glucosa aumente. Entonces, cuando tú estás en ayuno, 8 horas, 12 horas, la glucosa se te baja, se producen estas sustancias para que la glucosa suba. Estas sustancias lo que van a hacer es activar diferentes vías metabólicas a través de sus receptores para que aumente un componente que se llama el AMP cíclico. El AMP cíclico activa una enzima que es la PKA y esta PKA va a empezar a fosforilar un montón de enzimas. Una de las enzimas clave que fosforila esta PKA es la famosa glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque la glucógeno fosforilasa va a permitir degradar el glucógeno y se va a formar glucosa 1-fosfato. Ya por aquí hay otra enzima que es como una isomerasa o una mutasa, una enzima que cambia la posición de esto a 6. Entonces simplemente vamos a tener un cambio de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato y ya en este punto
Si eres un hígado, pues vas a transformar esta glucosa 6-fosfato en glucosa a través de una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, ¿ya? Entonces, la glucosa 6-fosfatasa te ayuda a quitarle este grupo químico 6-fosfato y te transforma en glucosa. Bien, entonces eso vas a hacer mientras todavía tienes glucógeno, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que tus reservas de glucógeno ya no van a haber. Entonces, adiós glucógeno. Si ya no hay glucógeno, ya no hay glucosa 1-fosfato. Si ya no hay glucosa 1-fosfato, pues ya no va a haber glucosa 6-fosfato. ¿Y qué hacemos? Necesitamos glucosa porque nos estamos muriendo. Entonces, tu cuerpo dice, ok, no podemos valernos solo del glucógeno, porque el glucógeno por lo regular dura unas 5 o 8 horas más o menos, las reservas. Y tu cuerpo dice, no, necesito algo. Hagamos algo, compañeros. Llaman una reunión, así todos los tejidos, ¿no? Hacen una reunión extraordinaria y dicen, es momento de aplicar eso que nos enseñaron. Hay que llamar al 911. El 911 es hacer gluconeogénesis. Pero, ¿estás seguro? Sí, sí, no hay de otra, no hay vuelta atrás. Gluconeogénesis. Bien, entonces, si vamos a hacer la gluconeogénesis, miren chicos, algo que me olvidé comentarles, ¿no? Acá hay una leyenda. Cualquiera de esas enzimas que vimos abajo que tenga esta T, significa que requiere de tiamina, y alguna que tenga B, que requiere de biotina. Ya si por ahí lo quieren revisar. Bien. Entonces, es hora de hacer gluconeogénesis, ya no tenemos glucógeno, ¿qué hacemos? Bien, por ahí dicen, bueno, si vamos a recurrir a la gluconeogénesis, eso quiere decir que vamos a tener que quemar la grasita. Está bien, quememos la grasita, ya. La grasita quemada va a empezar a liberar algunas sustancias que nos van a ayudar. Una es el glicerol. El glicerol nos ayuda y también los ácidos grasos. Bien, 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 está bien, ya. De ahí vamos a sacar glucosas y vamos a ver la manera en cómo el glicerol y los ácidos grasos nos puedan ayudar, o sea, en alguna parte del metabolismo se puedan transformar en glucosa. Bien, bien, chévere, chévere. Pero ¿qué pasa, no? Pero la cantidad de grasa que hay no es mucha y no va a durar porque esto se quema rápido. Ya, entonces, en caso de emergencia, se nos acaban las reservas de grasa, vamos a recurrir al músculo, ¿no? Recurrir al músculo, fibra muscular. Imagina que esta es una fibra muscular. Bien, entonces, vamos a recurrir al músculo. ¿Pero qué vamos a hacer en el músculo? Le vamos a quitar o le vamos a solicitar lactato. Ya, está bien, porque el lactato puede volverse glucosa. Ya. ¿Pero qué más? Le vamos a robar también alanina. Ya, chévere, chévere alanina. ¿Y qué otra cosa más? Ya, ¿qué tal si también aspartato y glutamato? Ya, chévere. Entonces, como el músculo es pura proteína, significa que está hecho de aminoácidos. Y todos los aminoácidos que tenga el músculo pueden ingresar al ciclo de Krebs y volverse glucosa en algún momento. Entonces se activó la gluconeogénesis. Ya no hay vuelta atrás. Ya llevamos 12 horas de ayuno. Ustedes están viendo cosas que no son, ya están alucinando. Ven a Ellen de White ahí hablándoles directamente de las preguntas del examen y eso no puede ser. Entonces, tenemos que empezar a transformar sustancias que no son glucosa en glucosa. Bien, entonces todo empieza por acá. Dijimos que el lactato puede venir del músculo. Entonces, el lactato viene en grandes cantidades del músculo. ¿El lactato qué pasa? Se va a transformar a piruvato. ¿Ya? Chévere. Estoy todos chill. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Recuerden que todo lo que dice B son enzimas que dependen de biotina. Todo lo que dice T, como lo que está por acá, son enzimas que dependen de tiamina, ¿no? Si no, no funciona. Bien, entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto para entender la gluconeogénesis. Entonces, tengo piruvato del músculo.
lo transformo por la piruvato deshidrogenasa en piruvato. Bien. Ahora uno diría, bien, chévere, ¿ahora qué hacemos? Vamos a volverlo a acetil-CoA, NEL, porque como estamos influenciados bajo las hormonas, dijimos que hormonas, adrenalina, cortisol y glucagón, ya no vamos a hacer eso. Ya no vamos a entrar directamente al ciclo de Krebs. Entonces, eso de acá se queda NEL anulado. NEL anulado. Nos vamos a ir por acá. Entonces, por este lado, hay una enzima que se denomina, si no mal me acuerdo, la piruvato carboxilasa. Ya vamos a ver, vamos a verificar. Ahí está, la piruvato carboxilasa. Entonces, esta piruvato carboxilasa va a transformar el piruvato en oxaloacetato. El oxaloacetato va a salir de la mitocondria y va al citosol. Por eso la gluconeogénesis es una vía metabólica que es tanto en la mitocondria como en el citosol. Entonces, el oxaloacetato sale por una lanzadera y afuera se puede transformar en fosfenolpiruvato. Si no me acuerdo, esta es la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Y sí, fosfenol piruvato carboxiquinasa. Bien, no falla la memoria. Entonces, oxaloacetato se va a transformar en fosfenolpiruvato. Y a partir de este punto, ya puede volver por la gluconeogénesis. De fosfenolpiruvato a fosfo 2-fosfogliceralato y así continúa. Continúa toda la vía, todo igualito hasta que llega a este punto que es el control más interesante que hay en el estudio de esta ruta metabólica, ¿no? Que es el control que se da aquí. Este es el checkpoint más difícil que tiene la gluconeogénesis y tiene que vencer de alguna manera, si no, no puede regresar a hacer glucosa. Entonces tenemos que ver una manera de cómo vencer esto de acá. Entonces, no, perdón, salió muy arriba. Tiene que ver cómo vencer esto de acá. Porque se acuerdan que esta es la reacción de la PFK1, ¿ya? PFK1 hizo que fructosa se vuelva fructosa 1.6 y así siga la glicólisis en esta dirección. Pero nosotros queremos ir al contrario. Recuerdan que esta era una enzima reguladora fuerte que prácticamente lo que hacía era que no regresara por la glicólisis. Pero nosotros queremos hacer lo contrario. Le damos la vuelta, la contra, y nosotros a través de una PFK2 que está por acá unida a otra enzima que es una fosfatasa, una fructosa fosfatasa, vamos a volver por la glicólisis prácticamente. Bien, entonces como comentábamos, este es un punto determinante. Es una lucha entre la PFK1 y su compañera, la enzima bifosfatasa, pero que comparte actividad con la PFK2. Entonces ahí quiero que el lápiz funcione, parece que no está funcionando. Todavía no me ayuda. Bueno, antes de continuar tenemos que especificar esta reacción que acá en el libro del First Sight también lo esclarece y me parece muy interesante. Aquí se presenta justamente lo de que comentábamos, ¿no? De la PFK1 y cómo es su actividad con la otra enzima, que es la bifosfatasa, ¿ya? Pero también hay una interacción con una enzima que se llama la PFK2 y la fructosa bifosfatasa 2. Eso es muy importante comentar porque esta vía puede modular la glicólisis en cierto sentido. Entonces, comentarlo es importante. El lápiz no me está ayudando, no me está funcionando y eso es un problema. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Felicidades. A ver un momento. Sí. Apple Pencil. Bien, creo que ya lo detecté. Ahora sí. Bien,
Vamos a ver si todo está ok. Ya. Bien, entonces tenemos esta situación. La fructosa 1.6 que se tiene que volver fructosa 6 para que después se vuelva glucosa. ¿Ya? Entonces, o sea, unos pasitos más antes de volverse glucosa. Pero este punto es determinante. Entonces, esta es una situación, ¿no? Si te vas por acá, te vas a la glicólisis, si te vas por acá, te vas a la gluconeogénesis. Acá hay dos enzimas, la PFK1 y la fructosa bisfosfatasa 1. Pero la fructosa puede seguir un camino también, que es el camino de esta enzima doble, que es la famosa PFK2, fructosa bisfosfatasa 2. Ahora, cuando la fructosa está activada, aquí vamos a ponerle activación por insulina, se activa la PFK2. La PFK2 hace que la fructosa 6 se transforme en fructosa 2.6. Esa fructosa 2.6 es un regulador alostérico positivo de la PFK1. Si la PFK1 está más activa, esta reacción va a ser predominantemente para fructosa 1.6, por lo tanto la glicólisis va a correr con más fuerza. Y entonces esa es una probabilidad, no tener muy activa la PFK2, pero siempre y cuando la insulina esté presente, ¿no? Una hormona contrarreguladora, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si esa situación no se da? ¿Qué pasa si es que tenemos más bien un estado anabólico, no que catabólico, como la situación de estar en ayuno, como ustedes, ¿no? Que están en 12 horas de ayuno? Pues todas las enzimas, ya sea, bueno, las sustancias como la epinefrina o adrenalina, ¿no? Epinefrina o adrenalina, el glucagón o el cortisol, más bien van a activar la actividad isofosfatasa. La actividad isofosfatasa, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente va a hacer que la fructosa 2.6 regrese para que se vuelva fructosa 6-fosfato. Y prácticamente va a hacer que la PFK1 se anule. Entonces, si esta reacción ya no corre por acá, ¿para dónde va a correr? ¿Quién le va a ganar? La fructosa bisfosfatasa 1. Por lo que va a ganar la conversión de fructosa 1.6 a fructosa 6. Se acumula este producto y se va a activar las enzimas que regresan para volverte hasta glucosa, ¿no? La glucosa 1 puntos, glucosa 6 fosfato y de ahí glucosa. Bien, entonces esa era una consideración aquí, en este punto que estábamos comentando por acá. Ya, entonces vimos esa bifurcación con la enzima que habíamos visto por acá, que es la FBP. FBP1, ¿no? Con eso vuelve de fructosa 1.6 a fructosa 6. Ya de acá regresas a glucosa 6 y acá hay una enzima importante que también es parte del sistema de regulación, que es la glucosa 6 fosfatasa, ¿no? Entonces acá la glucosa 6 fosfatasa, ¿ya? Entonces recordar que este proceso es importante y hay situaciones en las cuales se pueden dar enfermedades por depósito de glucógeno. Están las glucogenosis, que son enfermedades por depósito de glucógeno. Glucogenosis. Deben leer todas esas cosas que estamos comentando, están en el Harper, así que todos deben de leerlo, si no, el examen tal vez no vaya tan bien como pensamos, ¿no? Hay varias glucogenosis, pero caracterizamos bien algunas. O sea, hay subtipos incluso, ¿no? Glucogenosis tipo 1, A y B y demás, pero la glucogenosis por excelencia de tipo 1 es la famosa enfermedad de von Gierke, la que le ponía de clave en mi computadora. Y tenemos la otra glucogenosis que es POMPE. Ya la glucogenosis tipo 2, bueno, hay subtipos de tipo 2, pero es la más representativa.
Ahora, von Guerke se caracteriza por un defecto en la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿ya? Al no ver esta enzima, no se puede formar o liberar glucosa y se acumula y eso produce hígado grande, ¿no? El hígado empieza a crecer mucho, se daña, ¿no? Hay problemas, ¿no? Y hay otros síntomas más generales. En el caso de enfermedad de Pompe, hay una enzima lisosomal, una especie de una glucosidasa lisosomal ácida. O sea, prácticamente el problema es en el lisosoma. Dentro del lisosoma hay una enzima que se encarga de degradar carbohidratos. O sea, un poco de almidón también se lo come el lisosoma, acá el lisosoma. Esa glucosidasa ácida lisosomal, como está inactiva, o sea, porque la enfermedad de Pompe no la tiene muy activa, prácticamente hay una especie de depósito de glucosa en grandes cantidades y eso daña un tejido. ¿Qué tejidos? Principalmente daña el músculo, ¿ya? Entonces, en Pompe se manifiesta por problemas o daño, hipotrofia, o sea, músculos bien delgaditos, ¿no? Entonces, el problema es a nivel en Pompe muscular. Si le viene un caso en el que les dicen de que hay fatiga, hipotrofia, dolor muscular, debilidad, y tal vez también hipoglicemia, o sea, glucosa baja en sangre, podrían pensar en Pompe. Si por ahí viene el caso, pensando en hepatomegalia, daño hepático, letargo, ¿no? Relacionado, ictericia, cosas así, relacionados a daño hepático y a hipoglicemia, podrían pensar en un von Guerke. ¿Mm? Bien, bueno, prácticamente esto era todo el resumen. Me parece que a pesar que puede haber más cosas y más detalles, hemos abarcado gran parte y espero les haya hecho algo de sentido, ¿no? Sin más, espero que aprovechen esto y muchas gracias a todos por su tiempo.